Alejandro Magno conquistó Persia, llegó a la India y difundió la cultura griega por el mundo antiguo. Pero ¿qué pensarías si te dijera que Alejandro no fue quien construyó el ejército que hizo todo esto posible? ¿Y si el verdadero genio que transformó un reino roto en la mayor fuerza militar fue asesinado antes de reclamar su gloria? Hoy vamos a hablar de Filipo II de Macedonia, el padre al que Alejandro desesperadamente quería superar, el rey cuyo trabajo de toda la vida fue heredado por su hijo adolescente, y el hombre que la historia olvidó al celebrar el imperio que construyó. Si te interesa la historia antigua, especialmente sobre Alejandro Magno y su padre, este episodio es para ti. Siéntate, relájate y bienvenido al campamento de historia. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al Campamento de Historia. Mi nombre es Marc Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de toda la historia, por siempre. Sí, eso es lo que hacemos aquí en esta pequeña tienda mía. Ha habido mucha historia ocurriendo, quiero decir, cada día pasan cosas nuevas. Y durante los últimos como 4000 años, desde que la gente empezó a escribir cosas, petroglifos y en cuevas al azar en el Medio Oriente o algo así, siempre habría habido historia, ese es mi objetivo. Mi objetivo en este canal es comprender todo lo que ha ocurrido, una misión de vida, y el mejor momento para comenzar es ahora. Gracias por sintonizar y hacer posible este programa, por ser un campista, por acompañarme en mi tienda y por dar like, comentar y simplemente mantener el fuego encendido aquí en el campamento. No sería posible sin ustedes, así que de verdad, muchas gracias. Esto tampoco sería posible sin el fenómeno griego, el hombre que quería hablar desesperadamente de este tema. Mi amigo Christos Pakidakis, ¿qué tal? Ni siquiera pregunté. Christos, ¿cómo estás? Muy bien, Mark, me alegra escucharlo. Gracias. Perdón por explotar. Todo bien, hago mi mejor esfuerzo, ya estoy acostumbrado. No, necristas, amigo, no eres tú ni soy un tirano. Los comentaristas, oh sí, se han estado desatando, amigo. He estado viendo eso, está empezando a asustarme, y con razón. ¿Tú crees, te sientes amenazado? ¿Sientes que no estás seguro en estas calles? ¿Sientes que uno de los campistas te va a encontrar y te va a decir que te calles? Lo hablo con mi terapeuta, pero sigamos con el episodio. Claro que sí, lo haremos. Vamos a hablar de Felipe II de Macedonia. Ya hicimos un episodio sobre Alejandro Magno y lo repasamos todo. He hablado con historiadores, supuestamente era gay. No importa, solo me parece gracioso mencionarlo. Ahora hablamos de Felipe II de Macedonia. Este es su padre. Este es realmente el tipo que sentó las bases para que Alejandro hiciera lo que hizo. ¿Por qué la historia celebra al hijo y olvida al padre? Esto es justicia para Felipe II. Repasemos quién fue. Para comprender el logro de Felipe debes saber su origen. Macedonia no solo era débil, era una broma, ¿de acuerdo? Las principales potencias griegas apenas la consideraban parte, como del mundo civilizado. Solo era como el borde de todos los mapas. Era como, sí, ¿qué es eso siquiera, sabes? Y la geografía maldijo al reino desde el principio. Las montañas dominaban el norte, hogar de tribus independientes que saqueaban las tierras de cultivo abajo cuando les daba la gana. El sur fértil no podía alimentar a su gente, y los invasores huían a lugares inaccesibles cada vez que los macedonios los perseguían. Enemigos rodeaban el reino por todas sus fronteras. Al este se encontraba Tracia, una amenaza persistente al oeste. Los ilirios, guerreros feroces, vivían en fortalezas montañosas casi impenetrables. También estaba Tesalia. Al sur limitaba con la mejor caballería y todas las fuerzas armadas griegas. Sobre todo, dominaban los verdaderos poderes del mundo griego. Tenías a Atenas con su marina dominante y Esparta, sabes sobre Esparta, ¿verdad? 300 es una de las fuerzas más legendarias del mundo antiguo. Y Tebas con su estrategia militar revolucionaria. Y, ya sabes, el imperio persa incluso había conquistado Macedonia en algún momento. El reino seguía perdiendo guerras una y otra vez contra cualquiera que se molestara en pelear contra él. Ser macedonio en esa época era difícil por el caos interno. Los reyes tenían muchas esposas e hijos, lo que causaba problemas de sucesión. Las potencias extranjeras estaban aprovechando esta inestabilidad, ya sabes, apoyando a diferentes príncipes para mantener al reino constantemente en guerra, constantemente dividido, constantemente débil. Cuando Filipo nació en 382 a.C., nadie pensó que Macedonia importaría. Era pobre, dividida y rodeada de enemigos. O sea, de nuevo, no quiero echarle tierra a ningún país. Imagina un país pobre, constantemente invadido y atrapado entre grandes superpotencias militares.
Solo imagina eso, ¿de acuerdo? Y así, las grandes ciudades-estado de Grecia lo veían. Como sabes, simplemente, ya sabes, este lugar remoto habitado, ya sabes, por personas que no eran exactamente griegas. La corte de Felipe fortaleció vínculos con filósofos, trayendo ideas sobre liderazgo y gobierno. Macedonia y posteriormente su hijo Alejandro recibirían la tutela directa de Aristóteles. Ahora, como todos sabemos, Alejandro Magno, ya sabes, de niño fue enseñado por el famoso filósofo griego Aristóteles. Ahora, algunas personas especulan, de nuevo, esto no está verificado, esto tal vez incluso sea territorio de conspiraciones históricas, pero algunos especulan que su padre, Filipo II, en realidad pudo haber conocido a Aristóteles. Era el médico de la familia real macedonia en ese momento. Ahora, las ideas de Aristóteles se estaban difundiendo por este imperio, y en su libro sobre política, él sembró la idea en la mente de los atenienses de que, aunque el mejor gobierno podría ser democrático, si un hombre destacado por su virtud extrema, ya sabes, fuera rey, entonces ese gobierno debería ser superior a la democracia. Es posible que los atenienses vieran a Felipe II y Alejandro Magno como gobernantes virtuosos, por eso quizá no resistieron tanto. Tal vez también fue por Aristóteles. No es verificable, pero es una teoría interesante. De cualquier modo, imagina Macedonia entonces, pobre, rodeada de enemigos y históricamente perdedora. Felipe II debía demostrar que estaban equivocados. Hacia el 368 a.C., Macedonia perdió otra guerra, ahora contra Tebas, la nueva potencia militar de Grecia. Tras agotarse en la guerra del Peloponeso, Esparta y Atenas firmaron la paz y Macedonia envió rehenes para garantizarla. Esto es básicamente una táctica antigua para decir, te daremos a algunas de nuestras personas en la corte real. Así sabes que no te atacaremos si estamos alineados. Tienes a algunos de los nuestros, todo está bien, no agravaremos la situación. Felipe, el príncipe adolescente y tercer hijo del rey Amnetus III, era considerado prescindible. Lo suficientemente valioso como para obviamente satisfacer al pueblo de Tebas y sus demandas, pero no lo suficientemente importante como para que importara si algo salía mal, si lo mataban. Y ahora pueden renegociar su tratado de paz. Felipe pasó aproximadamente 3 años en Tebas y en esos años cambió todo. Felipe como rehén fue bien tratado. Tenía libertad para moverse por la ciudad, acceso a todas las instituciones y, lo más importante, estuvo expuesto a innovaciones militares que hicieron a Tebas tan poderosa. Los tebanos crearon la Banda Sagrada, una élite de 300 soldados con fuerte lealtad y entrenamiento diario. A diferencia de los guerreros espartanos, que eran solo aristócratas, la Banda Sagrada solía estar formada por hoplitas, infantería ciudadana armada de las ciudades-estado griegas. Así que Filipo vio que la disciplina y el entrenamiento constante podían importar más que el nacimiento, lo cual ahora nos parece obvio. En ese tiempo creían que los mejores soldados serían de la clase alta, pero Filipo sabía que no era así y luego aplicó esa lección en mayor escala. Podías tomar a cualquiera y si eras capaz de entrenarlos adecuadamente y preparar sus mentes de manera efectiva, podías convertirlos en una máquina militar. La verdadera innovación de la Banda Sagrada fue táctica, diferente a la guerra griega tradicional. Centrada en la falange, una formación donde los soldados básicamente unían sus escudos y avanzaban como una pared de lanzas y escudos. Piensa en algo parecido a un tanque antiguo. Los ejércitos simplemente chocaban entre sí hasta que un lado se rompía. El general tebano Epaminondas revolucionó todo este enfoque. En lugar de atacar de frente, distribuyó su línea de manera desigual, colocando a las tropas más fuertes, la Banda Sagrada, en un flanco, en una formación más profunda de lo normal. Ahora, esta fuerza concentrada rompió primero a través de los mejores soldados enemigos, y luego, cuando las tropas de élite cayeron, el pánico se extendió por el resto del ejército. Esto puede sonar un poco complicado, pero solo debes saber que esta fue la táctica brillante que aplastó a los legendarios espartanos en la batalla de Leuctra en el 371 a.C. Esta fue una victoria decisiva que sorprendió al mundo griego y le dio a Tebas una breve hegemonía militar sobre toda Grecia. Ahora, Felipe estudió estas tácticas obsesivamente, aprendió cómo los tebanos coordinaban la infantería y la caballería y combinaban operaciones. Notó que el entrenamiento constante formaba soldados disciplinados, algo que las milicias de medio tiempo no lograban. Y entendió que un ejército profesional, soldados que entrenaban todo el año en lugar de dedicarse a la agricultura entre campañas, en realidad podía derrotar a cualquier fuerza de aficionados.
Los tebanos no imaginaron que educaban a su futuro conquistador, pues Macedonia parecía insignificante para ser una amenaza. Era un estatus real inferior de una nación insignificante. Trataron bien a Felipe, claro, esperando crear un futuro aliado que recordara su amabilidad, pero en su lugar crearon a un monstruo. Felipe volvió a casa en 365 a.C. lleno de conocimientos militares, estrategia y ambición. Parecía una locura para quienes conocían la historia de Macedonia, pero él esperó hasta el 359 a.C. cuando su hermano, el rey Pérdicas III, murió en batalla contra los ilirios. La derrota mató a 4.000 soldados y dejó el reino indefenso. ¿No es esta la historia de Macedonia? Y el heredero, que era evidente, era un niño. Felipe fue regente hasta la mayoría de edad de su sobrino, pero en realidad tomó el poder de por vida, o sea, tú. La situación era desesperada. Los ilirios amenazaban con invadir, Tracia presionaba y el ejército estaba destrozado. La mayoría de los gobernantes solo buscarían sobrevivir. De nuevo, la historia de Macedonia sufriendo golpes constantes, pero Felipe optó por reconstruir desde cero. Su primera revolución fue social. La sociedad tradicional macedonia determinaba el estatus por nacimiento. Si venías de una buena familia, ahí te quedabas. Si eras de una familia humilde, ahí te quedabas. Los nobles gobernaban por tener linajes más puros, así que dirigían los ejércitos sin importar su capacidad. Todo dependía del linaje. Felipe promovió a los hombres más agresivamente según su capacidad, aunque el origen noble seguía siendo importante. Si destacabas en batalla, ascendías sin importar tu origen o familia. Esto parece obvio. Ahora vivimos en una sociedad mucho más meritocrática, pero para la mayor parte del mundo, durante la mayor parte de la historia humana, las cosas se basaban en tu linaje. ¿Quién es tu padre? Si eras el hijo, heredabas todo. Eso significa trabajo, rango militar, estatus, nobleza, todo eso simplemente se transmitía. La idea de promover a las personas por sus habilidades y no por sus padres era radical. Y la aristocracia resentía tener que tratar a estos campesinos y granjeros como iguales. Pero Felipe identificaba el talento donde quiera que lo encontraba y promovía sin piedad, basándose en los resultados. Su mayor hallazgo fue Perminión, un comandante menor que se volvió el general más confiable de Felipe y su aliado en la conquista. Esto no era común. En ese momento, la lealtad de Perminión nunca vaciló porque Felipe le había dado oportunidades que ningún rey le habría ofrecido jamás. Felipe sabía que los soldados necesitaban un pago profesional. No podía pedirles a los hombres que entrenaran todo el año si también tenían que alimentar a sus familias y tendrían que tomar un turno en el campo para ganar suficiente dinero y conseguir suficiente comida, ¿verdad? Necesitaban dinero para vivir en Macedonia, pero no podían pagarles, así que Felipe lo tomó. En 357 a.C. Felipe tomó Anfípolis, que dominaba minas de oro y plata. De pronto, Macedonia tuvo dinero para gastar. Felipe lo usó para pagar soldados, financiar construcciones y, sobre todo, sobornar políticos extranjeros. Sobornó a líderes atenienses y nobles griegos para que apoyaran sus intereses o no se opusieran. El oro dio a Felipe tiempo para formar su ejército y desestabilizar a sus enemigos con diplomacia y corrupción. Felipe no solo copió lo aprendido en Tebas, también lo mejoró. La falange griega tradicional era lenta por su armadura pesada y tenía grandes debilidades. Las lanzas cortas obligaban a los soldados a pelear cerca del enemigo y eran vulnerables si los flanqueaban. Por eso Felipe rediseñó la formación. Redujo mucho el peso de la armadura, lo que mejoró la movilidad del ejército compensando la menor protección. Luego alargó la lanza de la infantería con la sarisa, que es como una pica o lanza gigante. Medía entre 4.5 y 6 metros, casi el doble que las armas tradicionales. Los soldados enemigos no podían llegar a las tropas macedonias porque las lanzas los detenían antes de acercarse. Él creó unidades especializadas para proteger los flancos vulnerables, así que portadores de escudos, básicamente los tipos que solo sostenían los escudos. Los hipaspistas eran infantería de élite, móvil y rápida para reposicionarse. Ante amenazas, ellos se unían para cerrar brechas antes de que los enemigos las aprovecharan. Filipo perfeccionó la guerra de armas combinadas. Ahora, esto básicamente es cuando combinas todas tus diferentes herramientas militares, todo en un solo sistema unificado. Incluye infantería, caballería y arqueros a caballo, todos colaborando. Así que la falange básicamente inmovilizaba a los enemigos en su lugar, mientras la caballería rodeaba y atacaba por detrás.
Era un yunque y un martillo que Tebas perfeccionó, pero Filipo II lo ejecutó con precisión sin precedentes. Ahora, contra esta máquina, los ejércitos griegos tradicionales estaban indefensos. No podían igualar la velocidad de los macedonios, no podían penetrar la pared de estas enormes zarisas, ya sabes, lanzas, no podían contrarrestar la velocidad de la caballería que los atacaba por detrás, pero Felipe sabía que el poder militar solo no bastaba para lograr sus objetivos. Requerías un gran ejército y una diplomacia destacada. En ese momento las ciudades-estado griegas se odiaban. Esparta despreciaba a Tebas. Tebas despreciaba a Atenas. Todos se odiaban entre sí y guardaban rencores, a través de generaciones y generaciones de guerras. Filipo aprovechó divisiones, creó alianzas temporales, enfrentó rivales y ganó tiempo para fortalecer su ejército. Se casó de forma estratégica, tomando esposas de reinos vecinos para sellar alianzas. Sus matrimonios no solo eran por gusto, aunque seguro los disfrutaba. Eran temas de política exterior, uniendo familias por sangre. ¿Cómo pelear si estoy casado con alguien de tu tribu o ciudad? Tenemos hijos juntos, ¿los matarás? Cuando la diplomacia y el soborno fallaban, Filipo recurría al engaño. Esta es la mejor parte. Hacía promesas que nunca tenía la intención de cumplir. Fingía ser débil para atraer a enemigos que estaban demasiado confiados y demasiado ansiosos. Él sabía que las guerras se ganan antes de luchar, mediante preparación y manipulación. Para finales de los años 340 esto se repite. Filipo convirtió a Macedonia, que antes era el chico perdedor de la clase de gimnasia, en la potencia más fuerte de Grecia. Esto se logra con diplomacia, estrategia, engaño y fuerza militar. Se movió hacia el sur, absorbiendo sistemáticamente territorio mediante la conquista y la intimidación y, por supuesto, la manipulación diplomática. La confrontación decisiva fue en Queronea en 338 a.C. Atenas y Tebas se unieron contra la amenaza macedonia y reunieron sus fuerzas para una última resistencia, pero era demasiado tarde. El ejército de Filipo era preciso, enfrentándose a rivales que aún luchaban como si fuera el año 400, ¿sabes? La batalla fue decisiva y la línea aliada griega se rompió. Filipo aplastó a ambos ejércitos de manera contundente cuando la línea tebana colapsó. La banda sagrada, guerreros legendarios cuyos antecesores le enseñaron todo a Filipo, se negaron a retirarse, resistieron y casi fueron aniquilados, permitiendo la huida de sus compañeros. La ironía es fantástica. La banda sagrada de Tebas enseñó a Filipo a crear un ejército imparable. Con ese ejército, la información y el conocimiento de la banda sagrada pudo destruirlos. Después de Queronea, Filipo controlaba básicamente toda Grecia. La mayoría de las ciudades-estado griegas ahora se inclinaban ante un macedonio y la dominación macedonia. Bajo la Liga de Corinto, Esparta seguiría fuera de su alcance. Esta liga era esencialmente una organización de los estados griegos. Él mismo era el comandante militar supremo, y el pobre reino que nadie respetó durante generaciones se había convertido en el amo del mundo griego. Filipo fue directo a su objetivo final, Persia. Envió a Perminion con 10.000 soldados para asegurar una posición en Asia Menor. Estas ciudades griegas, bajo el dominio persa, finalmente darían la bienvenida a esta liberación por parte de Filipo II, y la invasión completa vendría después. Después vino la boda. En 336 a.C., Cleopatra, hija de Filipo, se casó con Alejandro I de Epiro. Muchos nombres interesantes aquí. Cleopatra, por ejemplo, pero no la de Egipto. Eso es mucho después, la reina obvia, la faraona. Ella aparece mucho después, pero curiosamente con el mismo nombre. Alejandro I de Epiro tampoco es el mismo, solo es un nombre común. Es irónico que Cleopatra muriera en Alejandría, ciudad nombrada por Alejandro Magno. Es una pequeña ironía divertida. Ahora conectamos estos nombres con Egipto debido a la dinastía tolemaica, los gobernantes griegos que controlaron Egipto después de la conquista de Alejandro. La hija de Filipo era obviamente Macedonia. La celebración en Aigai atrajo a dignatarios de toda Grecia. Filipo buscaba parecer accesible y unificador, no conquistador, por eso redujo su seguridad. Pausanias, un guardaespaldas, se acercó al rey y le clavó una espada en el pecho. Murió poco después. Ahora, Pausanias intentó escapar, pero tropezó y los hombres de Filipo lo mataron antes de interrogarlo.
Filipo fue asesinado y tenía alrededor de 40 años en ese momento, lo suficientemente joven como para haber conquistado durante décadas más. Su hijo Alejandro, de 18 años, heredó todo. ¿Qué lo causó? ¿Quién ordenó el asesinato? Historiadores modernos y fuentes antiguas dan algunas explicaciones. Unos culpan a un agravio contra Filipo II, otros a Persia o a su familia. Al final, la verdad murió con el asesino. Olimpia, la esposa de Filipo II, no era Macedonia, era una princesa de Epiro, un reino al oeste de Macedonia. Este origen extranjero podría ser relevante para la teoría de conspiración, así que considérenla. Filipo se había casado recientemente. Recuerden, Filipo II tenía muchas esposas de diferentes reinos para asegurar alianzas. Su matrimonio más reciente fue con una joven noble macedonia llamada Cleopatra Eurídice, quien tenía un tío llamado Átilo. Y en esta ceremonia él brindó borracho por la esperanza de un heredero legítimo al trono. Ahora, la implicación de esta declaración es clara. Alejandro, con su madre, ya sabes, de Eurídice, era de alguna manera menos macedonio que cualquier hijo que Filipo pudiera tener con una nueva esposa completamente macedonia. El insulto enfureció a Alejandro, quien exilió a Olimpia enviándola de regreso a su tierra natal. Ahora Filipo, un astuto juez de carácter, pudo haber tenido dudas sobre el temperamento de Alejandro de todos modos. El joven príncipe era brillante pero volátil, era propenso a la ira y la imprudencia. ¿Por qué un hombre así sería un gobernante competente? ¿Otra vez? Esto es teoría, no es exacto, pero piensa en lo que Filipo considera. ¿A quién dejar su reino? ¿Alejandro es el indicado? Si Filipo vivía 30 años más, conquistaba Persia y tenía más hijos. Alejandro quizá no gobernaba ni era grande. Si Filipo moría pronto, Alejandro heredaba un imperio en su apogeo y Persia lista para ser conquistada. La gloria estaba al otro lado. Nunca sabremos quién mató a Filipo II. ¿Fue la madre de Alejandro? ¿Fue el propio Alejandro? Quién sabe, tal vez fueron los persas, pero Alejandro el Grande fue quien más se benefició de la muerte de su padre. Es irónico que uno de los grandes problemas de Macedonia durante años fuera la sucesión. Los gobernantes tenían muchas esposas e hijos, quienes luego peleaban entre sí por el trono, causando una guerra civil. Y quizás esto le sucedió a Felipe al final, y eso llevó a su caída. Ironía del destino, nació Alejandro quien sería el Grande. Alejandro el Grande obtuvo su título por sus conquistas, expandiendo la cultura griega de Egipto a la India. Sin embargo, ganó todas sus batallas con el ejército de Felipe. Las tácticas de Alejandro fueron desarrolladas bajo Felipe, y sus generales como Parmenion también fueron entrenados y promovidos por él. Quiero decir, recuerda a Alejandro el Grande, de quien hicimos todo un episodio, que debo decir es un gran episodio. Uno de nuestros mejor calificados, ahí lo tienes. Alejandro literalmente creció en campaña con su padre, vivió casi toda su vida como una especie de mascota. Alejandro amplió con éxito lo que creó su padre en la conquista macedonia, pero ¿quién merece el crédito? ¿El creador o quien lo expande? Felipe tomó un reino que no podía defenderse en absoluto contra pequeñas tribus de las colinas y lo convirtió no solo en una potencia dominante, sino en el hegemón de Grecia. Él inventó innovaciones militares que cambiaron la guerra durante siglos y construyó lealtad entre hombres que morirían por él. Jugó el juego de la diplomacia con una habilidad comparable a la de los mejores estrategas militares actuales. Sin embargo, fue asesinado en su mayor triunfo. Su legado lo heredó un hijo que, según todos, estaba desesperado por superarlo. Este patrón se repite en la historia. Fundadores construyen y herederos expanden. La sociedad celebra la expansión por ser más visible y dramática. Esas ganancias compuestas son tan tangibles y mucho más fáciles de medir. Pero construir algo de la nada, quiero decir, ya sabes, logra algo que la expansión nunca logra. Tiene una visión que simplemente no existe todavía y la paciencia para crearla. Felipe II de Macedonia tenía la visión, impulso e intelecto para lograrlo. Creo que merece ser recordado como uno de los grandes líderes históricos. No como nota al pie ni a la sombra de su hijo, aunque él sí expandió, de nada Cristos, sino como el arquitecto de un imperio que cambió al mundo, y esa es la historia de Felipe II de Macedonia. ¿Sabes qué? Defiendo a Felipe II.
Esta es mi opinión polémica, este es mi tema de conversación con cada persona que conozco en un bar. Por siempre, por toda la eternidad. Mark, ¿en qué piensas? ¿Sabes en qué pienso? Felipe II es el jefe de jefes, el más auténtico. Eso es blasfemia. Felipe el Grande, ¿qué tal eso? Felipe el Grande, Alejandro el más o menos bueno. Lo diré. Gristos como griego, ¿qué opinas de Felipe el Grande? Él es como el tipo que rompe la barrera. Y luego Alejandro lo llevó aún más lejos. ¿Los griegos aprecian a Alejandro Magno? ¿Nunca se cansan de él? Eso supongo, pero también... ¿Es griego? No quiero responder esa pregunta. Muchos líderes que controlan países no siempre son originarios de ahí. Es otra historia graciosa. Bueno, en ese entonces también había fronteras que no estaban claramente definidas. Sí, es cierto, y todos son más o menos la misma gente. Sí, sabes a lo que me refiero. Claro, O sea, ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Sabes? Fácil, iba a decir Napoleón. Oh, está bien. él nació en Córcega, es cierto que ahora es Italia. Oh, no, ahora es Francia. Creo que estaba bajo ocupación italiana, pero ya sabes, técnicamente, creo que en el momento en que él nació, técnicamente era Italia. Y luego, obviamente, se convierte en el gobernante de Francia y luego lo pierde y luego regresa otra vez. De todos modos, no necesitamos desviarnos. Verificación de hechos dice que Córcega era parte de Francia cuando Napoleón nació en 1769. Pero luego en algún momento pasó a ser parte de Italia. No. Dice que la compró en Génova en 1768. Ah, que técnicamente Génova obviamente es técnicamente Italia, ¿verdad? Pero en ese tiempo, de nuevo, ¿qué son las fronteras? ¿Qué son las personas? Sabes exactamente. Pero es solo una curiosidad interesante. Quiero decir, los griegos aman a Alejandro Magno, pero él también difundió, ya sabes, la filosofía griega. Saludos a Aristóteles, pero nada de esto habría pasado sin Filipo II. Ahora dime, ¿quién es más grande? ¿Innovador tecnológico? ¿Tim Cook? ¿Steve Jobs? ¿Y eso qué tiene que ver con todo esto? Steve Jobs fue el visionario e innovador que hacía que todo pasara. Tim Cook, gran director ejecutivo, puede expandir y construir, pero no es Steve Jobs. Creo que ambos tienen su lugar y me encantan los productos de Apple y los aceptaré cuando quieran enviármelos. Un punto diplomático. Te escucho, pero solo digo, amigo Felipe II, él es el más auténtico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son del equipo Felipe II o son del equipo Alejandro? Serás Cristos el indeciso griego y dirás, me gustan ambos por distintas razones. Es válido, lo permito. ¿Qué opinan ustedes? Dejen un comentario, me encantaría saber qué piensan. Además, si eres un historiador especializado en la historia greco-macedonia, en la era helenística del discurso antiguo, me encantaría saberlo. ¿Hay algo que se me haya pasado o algo que haya omitido? ¿Algo que necesite más tiempo y atención o tal vez solo algunos detalles interesantes? Por favor, deja un comentario. Más importante aún, ¿por qué crees que mataron a Felipe II y quién crees que lo hizo? Fue la madre de Alejandro. ¿Fue el mismo Alejandro? ¿Fueron los persas? ¿O solo fue un guardaespaldas loco que simplemente probó un poco de lo prohibido y se volvió loco? Déjame saber qué piensas, por favor deja un comentario. Los leo todos. Y, por supuesto, sean civilizados. Muy bien, esto es lo que hacemos aquí en el campamento. Este es un lugar para celebrar la humanidad, para ver todas las cosas más locas que han pasado y, al final, para ser buenas personas. Ahora, si te gustan los análisis profundos de la historia, felicidades, estás en el lugar correcto. Esto es el campamento de historia. Realizamos análisis profundos, pero si prefieres la religión, hay un campamento de religión. Si te interesan análisis profundos de temas diversos como operaciones militares, golpes de estado o esoterismo, visita el campamento Gañón. También hago muchas entrevistas y análisis profundos ahí. Pero de nuevo, si lo tuyo es la historia, me encontraste en el momento justo. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana para hablar del pasado, paz